Un extenso trazado de calles, avenidas y plazas se extiende bajo nosotros. Desde nuestra altura podríamos pensar en una ciudad sin límites, pero de pronto la ciudad va a cambiar. Madrid ha saltado en el tiempo hasta el siglo III a.C. El templo de Devot abandonó la ribera del Nilo para ser reconstruido piedra a piedra en este parque madrileño. Curiosamente, la construcción más antigua de Madrid ha llegado hace solo 30 años de la tierra de los faraones. Junto al Arco de la Victoria, los casi 100 metros de altura del Faro de Moncloa vigilan esta entrada a Madrid desde el noroeste. Muy cerca, la Plaza de España, una de las encrucijadas en las que se mezclan lo popular, lo turístico y lo comercial, y donde Madrid quiso superar la destrucción de la guerra levantando sus primeros rascacielos. El edificio España fue símbolo de ese impulso desarrollista de finales de los 40, concebido por los hermanos Otamendi como una pequeña ciudad autosuficiente de casi 30 plantas y más de 100 metros de altura. Poco después, este primer rascacielos fue superado en pisos y en altura por su vecino, la Torre de Madrid. En el centro de la plaza, Don Quijote y Sancho Panza evocan la memoria de su creador, Miguel de Cervantes Saavedra. Volando sobre los tejados de la Gran Vía, entramos en otra ciudad, la que emuló las grandes reformas urbanas de la Europa del siglo XIX. En 1910, Madrid inició la construcción de una gran avenida que revitalizara su espacio urbano. Nuevos edificios, como el emblemático Capitol, cambiarían la fisonomía de la urbe, dotándola de una impronta cosmopolita. La Gran Vía se proyectó en 3 tramos y supuso un largo proceso de expropiaciones y demoliciones que duró 20 años. El edificio de la Telefónica fue la primera construcción del país con estructura metálica hormigonada, a imagen de los rascacielos americanos de la década de los 20. Los últimos edificios de la Gran Vía se acabaron mediados los 50. El de la Unión y el Fénix es uno de los más antiguos y es el punto en el que convergen 2 de las calles más emblemáticas de la ciudad, Gran Vía y Alcalá. A su lado, el Círculo de Bellas Artes, que tiene su sede en este bello edificio desde hace 8 décadas. Su torreón se eleva a 80 metros de altura y junto a él Minerva, diosa de la sabiduría, empuña su lanza.